es muy compleja la temática que vamos a continuar tratando, porque hace muchos años que hablamos de esto, pero lo hemos hablado en distintas épocas. Por lo tanto, van cambiando las circunstancias políticas, sociales y culturales en que se desarrollan estos fenómenos y aparecen nuevos fenómenos. Y por eso es que necesitamos interpelarnos a nosotros mismos e interpelar los espacios de formación de grado y los espacios de formación permanente con estas necesidades de estas reflexiones y necesidad de entramar cuestiones teóricas con las cuestiones que es también teóricas y prácticas que produce nuestro trabajo en las instituciones, en nuestro caso en las instituciones escolares, pero seguramente que nos van a aparecer la necesidad de rápidamente entramar con las otras instituciones con las que compartimos el territorio muy masivamente, que son las instituciones de salud, en donde pasan exactamente las mismas cosas que en las escuelas y en algunos casos mucho más graves, ¿no? Bueno, hay relatos que incluso ya se han novelado de guardias de fin de semana en los hospitales del segundo cordón del conurbano bonaerense, que es lo que yo conozco en particular, y que hablan de cuestiones verdaderamente nuevas en relación, ¿no? Ustedes recordarán que en otras décadas el saber médico era casi sagrado, ¿no? Bueno, esto ya no es así. En los hospitales pasan cosas muy parecidas a las que pasan en nuestras escuelas. Quiero empezar traje una cita que encontré buscando otra en realidad, porque por supuesto que tenemos que situar y fechar en el momento, ¿no? Que es este momento internacional, latinoamericano y nacional, en donde hay una gran ofensiva del poder financiero internacional, ¿no? El poder financiero internacional ha dicho basta. Les dimos un recreo en algunos lugares y se terminó. Ahora queremos agarrar fuertemente la manija nuevamente para que nadie siga haciendo estas travesuras que venían haciendo en América Latina, en particular en nuestro caso en Argentina. Y esta es una cita que primero se las leo y luego digo de dónde sale, que dice así: el capital debe protegerse a sí mismo de todas las maneras posibles. Cuando por los procesos de la ley la gente pierde sus hogares, se volverán más dóciles y se gobernará más fácilmente con la influencia del brazo fuerte del gobierno, aplicado por una potencia central monetaria, bajo el control de los principales financistas. Esta verdad es bien conocida entre nuestros principales hombres, ahora empeñados en formar un imperio financiero para gobernar el mundo. Revista del Banquero de los Estados Unidos, 25 de agosto de 1924. La Revolución Rusa tenía apenas 7 años y los muchachos la tenían re clara ya en aquel entonces. ¿Y por qué traigo esta cita? Porque creo que si alguien pensaba que efectivamente habíamos derrotado al neoliberalismo, no es así. Estamos en un periodo en los países en que sí estamos teniendo políticas contra neoliberales o post-neoliberales, como algunos las llaman. Tenemos que saber perfectamente que el neoliberalismo no está derrotado, que en nuestros propios países donde hemos tenido avances muy importantes en América Latina coexisten políticas neoliberales con políticas progresistas, emancipatorias, nacionales, populares, que tenemos continuidades y rupturas, que tenemos amesetamientos y retrocesos y que tenemos sobre todo enormes territorios de disputa en las políticas públicas. Y yo quiero empezar por eso, porque si no quedamos muy anclados en esta cuestión que nos impone los medios de comunicación de masas,
Por supuesto, medios de comunicación de masas que tienen una clara intencionalidad, en donde nos obligan a pensar el uno a uno, el caso por caso haciendo serie, pero absolutamente desvinculado de análisis históricos concretos de por qué se producen las situaciones que se producen. Y por supuesto, sin intentar de ninguna manera generalizar, porque nosotros tenemos como dos peligros. Uno de esos peligros es generalizar, y esto no nos permite ver las singularidades tanto de los sujetos como de las instituciones, como quedarnos en el caso individual exclusivamente, que no nos permite ver las sobredeterminaciones sociales y las cuestiones que tienen notable incidencia en que algunas condicionantes produzcan determinadas situaciones o no las produzcan, incluso en los mismos territorios. Esto que aparece así como, empieza como muy duro, como muy pesimista, de todas maneras yo quiero decir que han pasado cosas muy buenas en nuestros países en estos años. En el nuestro, algunas que verdaderamente son profundamente estructurales y estructurantes y subjetivizantes. La primera que yo quiero, y la pongo muy, muy arriba de todo, es la lucha contra la impunidad del genocidio, sin duda, que es estructurante y subjetivizante. Terminar con la impunidad del genocidio repone, restaura, es la condición de posibilidad de volver a ser nudo el lazo social, no la única ni la suficiente, pero es condición necesaria. Ahí tenemos una contrapartida que no se puede parangonar, y es que no tenemos justicia en el mismo sentido, por ejemplo, en los casos en que ha habido asesinatos en democracia, cuyos responsables políticos e ideológicos no han sido siquiera sentados en ningún banquillo ni como imputados. Y estoy hablando de Duhalde, estoy hablando de Reutemann, estoy hablando de la Rúa, que fue sobreseído y hubo 34 muertos entre el 19 y el 20 de diciembre, estoy hablando de Sovich. Podríamos hacer una larga lista de otros de un poco menor rango, pero esto también tiene efectos, ¿no es cierto? Es decir, esta justicia que se está haciendo con los responsables políticos e ideológicos del genocidio no tiene el correlato con los responsables políticos e ideológicos de los asesinatos que se han producido en protestas sociales durante estos 30 años de democracia. Y sobre eso todavía tendremos mucho para hacer. Indudablemente estamos en un periodo de una gran restitución de derechos y de ampliación de derechos económicos, sociales y culturales. Y no me refiero solamente a la creación de empleo y las mejoras salariales, las paritarias, sino también a algunas cuestiones que verdaderamente han sido superiores a nuestras expectativas en estos años en términos de ampliación de derechos, como los que tienen que ver con cuestiones de igualdad de género y de igualdad en relación a la diversidad sexual, el matrimonio igualitario, el derecho al cambio de identidad sexual. Son algunas cuestiones que hubo colectivos diversos por las que pelearon por estos temas, pero que no aparecían como prioridades en la agenda social, y hoy son realidades muy importantes a las que le tenemos que dar un valor muy grande, y sobre todo porque está muy claro que estos avances han sido posibles porque se juntó construcción política colectiva que permitió una determinada generación de correlación de fuerzas e instalación de agenda pública, convergiendo con la voluntad política de un gobierno que decidió hacerse cargo de esas demandas. De lo contrario, hubiera sido muy, muy importante de todos modos la construcción colectiva, pero no hubiera alcanzado. Sí sirvió para generar las condiciones de posibilidad de los avances. Ahora, de todas maneras, hay nuevas
nuevas, cuando digo nuevas no me refiero de hace un mes, ni de un año, ni de 5 años, sino nuevas en términos históricos, estoy hablando de 40, 30 años a esta parte, poco estudiadas, muy poco estudiadas en los institutos de formación docente, y que es imprescindible que las podamos incluir y que por supuesto tengan un lugar muy importante en la formación permanente en ejercicio, que hoy se ha puesto en marcha fruto del acuerdo paritario obtenido después de muchos años de pelea y de producción teórica y escrita hecha por nuestra organización, ¿no? Tenemos, en términos generales, una pérdida de la eficacia simbólica de las instituciones de la modernidad, como justamente la escuela, entre otras, en donde, digamos, ya no es tácito. Antes era todo tácito, ¿no? Si yo pienso en la década del 50, que es cuando fui alumna de la escuela primaria, era todo tácito. Nadie le tenía que explicar a mi mamá cuando me llevaba a la escuela que había que llegar a horario, que había que hacer la tarea, que era bueno ir a la escuela y seguir estudiando, y que en la escuela no se hacía esto y sí se hacía lo otro y demás. Casi ni había que hablarlo, porque la eficacia simbólica que tenía la institución escolar, y con el fuerte, digamos, la estatalidad expresada, el Estado educador, que era tan claro, más allá de las críticas terribles que nosotros hacemos acerca de los contenidos de la educación, la direccionalidad político-pedagógica, en términos de la eficacia que tenía esto, la pérdida que hemos tenido todavía no se ha podido recuperar, porque indudablemente tendrá que pensarse en un nuevo tipo de eficacia que dé cuenta de los tiempos que corren. En este sentido, está claro que hemos recuperado estatalidad durante los últimos años, pero sobre la base de habernos encontrado con una destrucción total de lo que fuera nuestro estado de bienestar, que de todos modos tenemos que decir que fue un estado de bienestar incompleto, pero muy potente a la hora de incorporar a la clase trabajadora a la ciudadanía, y estoy hablando del primer peronismo, muy potente, y tan potente que sus huellas son indelebles hasta hoy, pero sin embargo que no alcanzó a desarrollar plenamente todas las instituciones que necesitaba un estado de bienestar propia, en toda su plenitud. Entonces, hoy podríamos decir que no tenemos todavía un nuevo estado de bienestar, sí tenemos un estado reparador. Indudablemente tenemos hoy en día un estado reparador, pero que no alcanza todavía. Y aquí es donde vamos a ver muchas de las dificultades que encontramos en nuestras escuelas y en nuestros hospitales, podríamos decir, y en los tribunales, en donde supuestamente se imparte la justicia, y en las instituciones de desarrollo social, etcétera. Hay como una brecha importante entre la formulación de las nuevas leyes, excelentes nuevas leyes que tenemos, y las políticas que la implementan. Este hiato, esta brecha, es fuente de un enorme malestar social. Malestar social de aquellos quienes son sus beneficiarios, es horrible la palabra, pero digamos los sujetos a quienes están dirigidos, y malestar de los profesionales y trabajadores que son los que llevan a cabo esas políticas públicas, ¿no? Los de salud, los de educación, los profesionales del trabajo social en este sentido tienen acumulado una experiencia muy importante. Hemos hablado con Anita muchas veces respecto del hiato entre la ley, y voy a citar algunas leyes para irnos un poco de educación, leyes excelentes que hemos militado: Ley de Protección Integral a la Infancia, Ley de Salud Reproductiva, Ley de Salud Mental, son de avanzada. Verdaderamente la letra de esas leyes, que no es una letra cualquiera porque son leyes de construcción colectiva, hubo colectivos pensando años esas leyes, estudiando, produciendo conocimiento para que esas leyes existan, por supuesto, y existieron cuando hubo la correlación de fuerzas y la voluntad de un gobierno que a través de sus mayorías legislativas logró que se aprobaran estas leyes, incluso con votaciones que superaban
sus mayorías legislativas. Pero es muy grande la brecha que existe entre lo que dicen las leyes y lo que efectivamente sucede en las instituciones y cómo esto impacta en los territorios donde están insertas esas instituciones. Por ejemplo, vamos a pensar en la asignación universal por hijo. No solo que la defendemos, sino que fuimos desde la Central de los Trabajadores de la Argentina, cuando en 2001, cuando hicimos el plebiscito, la consulta por el seguro de empleo y formación, la asignación universal era uno de los puntos que planteábamos y que fueron parte de esa votación de 3 millones de votos que preanunciaba el estallido 19 y 20 de diciembre, ¿no? O sea que la impulsamos, la pensamos como política pública y tardó mucho todavía en hacerse realidad cuando hubo un entendimiento desde el gobierno, después de la crisis de la 125, de que efectivamente esta iba a ser una política de distribución. Excelente como política pública el hecho que las familias que no tienen trabajo registrado o que están desempleados o que hacen changas y tienen diversas dificultades de orden económico y social puedan recibir la asignación universal y que esta además se haya ido actualizando. Pero no alcanzaba con eso. Los chicos que justamente como contrapartida de la asignación universal ingresaron a las escuelas, especialmente en el nivel inicial y en el nivel secundario, porque nuestra tasa de escolarización primaria es casi del 100%, o sea que muchos de los chicos que empezaron a cobrar la asignación ya iban a la escuela primaria, la mayoría ya iba a la escuela primaria. Pero sin embargo no hemos tenido una política pública clara, sostenida, consecuente de tener una mirada concreta y dispositivos específicos para acompañamiento de las trayectorias de estos niños y de estos adolescentes que luego de largos periodos de desescolarización, en el caso de la escuela secundaria, que recién fue obligatoria en nuestro país a partir del año 2007, ¿no? La ley se aprobó en diciembre de 2006, recién 2007 en adelante, y la verdad que hasta que esto se ha puesto en marcha es tan que es muy difícil incluso hacer una evaluación, por eso es muy poco seria. Las evaluaciones que están haciendo gente como Arieto Guadañi, como estos chantas de Lichi y de Yáñez, y bueno, y toda esa red, casi después hablo en lunfardo, pero me sale así. El tema es que, además, en este caso, fíjense ustedes, escuela secundaria obligatoria. Escuela secundaria obligatoria la escuela secundaria es un nudo que ni siquiera hemos empezado a desatar en la Argentina. Y si nosotros hacemos, yo hiciera una rápida encuesta entre ustedes, me daría seguramente mayoritariamente que lo que se autotitulan o la prensa titula, o muchas veces hasta los supervisores de las escuelas titulan como violencia escolar o violencia en las escuelas o bullying o todo junto, sucede más en la escuela secundaria que en los otros niveles. Seguramente nos encontraríamos con eso, pero tenemos que pensar, cosa que no se pensó claramente al momento, y no se, es lógico que a medida que van transcurriendo las cosas aparecen emergentes no previstos, pero bueno, ante los emergentes no previstos rápidamente, no ver de qué modo actuamos y de qué modo nos reorganizamos para atender esta nueva cuestión que aparece. Pero nosotros hemos hecho obligatoria un nivel de la educación que está en crisis en el mundo entero. Y no es lo mismo que esté en crisis en un país que hace 50 años que tiene escuela secundaria obligatoria, como algunos países europeos, a que esté en crisis en el mismo momento en que nosotros la hacemos obligatoria. De modo que aquí
hay mucho. Yo lo propongo como un tema central que seguramente en este año lo volveremos a retomar en algún encuentro importante sobre escuela secundaria, porque no es poca cosa que nosotros estemos, digamos, que haya habido una política pública que diga la escuela secundaria es universal y obligatoria, en un momento en que nos faltan profesores titulados. No se han creado los tantos profesorados como hacen falta para tener todos profesores titulados. Tenemos todavía un régimen laboral de los profesores de escuela secundaria que van y vienen de una escuela a otra en la mayoría de las provincias. En muy poquitas se ha comenzado un proceso de concentrar para que tengan 2 como mucho. Pero nosotros conocemos, todos ustedes conocen, profes que van a varias escuelas, y eso también depende de la gran heterogeneidad respecto de la cantidad de horas que se puede tener sin transgredir la incompatibilidad, que es muy diferente de una provincia a otra. Bueno, si empezamos a nombrar cuestiones que dificultan el que verdaderamente avancemos más, no digo rápido porque es imposible que sea rápido, pero más en profundidad en conseguir que la escuela secundaria sea universal. Y cuando decimos sea universal no estamos hablando de que los chicos se inscriban simplemente, sino que permanezcan y además aprendan, que tengan acceso al conocimiento. Muchas veces se confunde, se habla de inclusión social pensando en que los chicos estén en las escuelas, y no es de ninguna manera eso la inclusión social, ¿no? Por eso a nosotros nos gusta mucho más hablar de la igualdad educativa, de la justicia educativa, es que estén en las escuelas aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? Porque ahí hay todo un debate muy profundo en este momento. ¿Aprendiendo qué? Aprendiendo para sacar buenas notas en las pruebas PISA. Porque parece uno escucha esas cosas cuando recorre el país y habla con supervisores y autoridades educativas de algunas provincias. Parecería que educar ahora es evaluar, y que se pretende evaluar lo que todavía no es posible. En la escuela secundaria, esta escuela secundaria que recién se hizo obligatoria, no es posible evaluar con los parámetros de la OCDE, de la Organización de Cooperación para el Desarrollo, que es la que inventó las PISA. E inventó las PISA para conocer el estado de la mano de obra mundial, para saber con qué mano de obra van a contar. Y por eso las pruebas PISA se administran a estudiantes de 15 años sin importar el nivel o la modalidad educativa en la que estén. No entremos en el rollo de justificar por qué no nos fue bien en las pruebas PISA. Hay que descalificar y repudiar y pasar soberanamente de las pruebas PISA. Le fue mal, como se hizo hasta hace días en Chile. Acá no se publican rankings y no se sabe qué escuelas sacaron qué notas, lo cual es bueno, pero nada, es un parche, no arreglamos nada con eso. Pero supuesto, peor sería que además se publicaran los rankings y se supieran las notas de las escuelas, pero no arreglamos todavía nada con eso. Hay algunas cuestiones que por supuesto tienen que ver con de las políticas sociales redistributivas, progresar, la movilidad jubilatoria, por supuesto la asignación universal y distintos programas que son de redistribución de la riqueza, que han mejorado notablemente la vida de muchos sectores de nuestra sociedad. Pero tenemos un problema en este momento, porque no es lo mismo ser pobre en el 2001 que ser pobre en el 2014. No es lo mismo, subjetivamente no es lo mismo, porque las expectativas de consumo cambiaron.
Y no cambiaron porque ahora la gente se volvió excesivamente ambiciosa, porque es normal, natural que esto suceda, pero además porque hay una acción del mercado permanente para que esto suceda. Qué poco tiempo que me queda. Entonces aparecen expectativas de consumo mucho mayores en una sociedad que todavía tiene alrededor de un 20, entre un 18 y un 20% de población viviendo debajo de la línea de la pobreza. Sí que ha descendido a niveles históricos bajísimos la indigencia, y eso es excelente, eso es muy bueno. Eso lo tenemos que festejar, sostener y consolidar, por supuesto. Pero todavía tenemos una proporción de pobreza importante, pero además potenciada por esta cosa de algunas cuestiones que se viven como nuevas formas de desigualdad. Porque no poder acceder a una zapatilla de marca cara se vive para los adolescentes como una forma de desigualdad, porque el mercado manda, el mercado tiene un enorme poder. Y no poder acceder al celular de última generación se vive como una desigualdad, porque el mercado instala esto. Y nuestra capacidad desde las instituciones, nuestras viejas instituciones de la modernidad, de hacer marcas sobre esto, son mucho menores, lo cual no nos tiene que hacer renunciar a todo lo que sí podemos hacer, y es mucho. Pasan cuestiones nuevas en los barrios. Me acuerdo que Javier Aullero, en una investigación que hacía a fines de los, voy a tomar un poquitito más si me perdonan, a fines del siglo, decía que en los barrios había una desertificación organizativa, ¿no?, como producto de las políticas neoliberales. Estaban solamente las organizaciones piqueteras, por supuesto, peleando por comida en aquel momento, por los bolsones de comida, por tener alguna pequeña ayuda del Estado. Hoy tenemos todo lo contrario, tenemos una maraña inmensa de organizaciones que muchas veces, lejos de cooperar entre sí, de articular, de trabajar en red, disputan la mediación entre el Estado y los pobres. Y esto es complicado, esto es grave. Todo esto es mucho lo que les estoy diciendo, ¿no? Pero esto es lo que llega a nuestras escuelas, y con esto es con lo que nos tenemos que ver como docentes, y bueno, en las provincias donde tenemos equipos de orientación escolar, que son muy poquitas, como equipos de orientación escolar. ¿Qué hacer? ¿No? Siempre decimos que no hay recetas, pero esto es como aburrido decirlo y como mentiroso, porque en realidad sí, nosotros decimos muchas cosas que tenemos que hacer y que no son iguales, por eso decimos no son recetas. Acá será de una manera y acá será de otra, y acá será primero esto y después lo otro, y en la otra al revés. Pero sí tenemos orientaciones, direccionalidades que creo que por supuesto después las compañeras van a tomar y desarrollar. Pero como sindicato lo tenemos claro, no hace falta nuestro papel como sindicato en relación a continuar peleando por la integridad de nuestras condiciones de trabajo, que no implica, por supuesto, salario desde ya imprescindible, porque no hemos llegado a niveles satisfactorios de salario todavía, a pesar de que han mejorado, pero además una clave que es tiempos pagos para el trabajo colectivo. No podemos trabajar en relación a las situaciones de conflicto y a las violencias sociales que se expresan en las escuelas si no tenemos tiempos pagos para el trabajo colectivo. Por lo tanto, ese es un tema fundamental que la organización se autoimpone como tarea. Pero, y además y lo venimos haciendo, ¿no?, una fuerte expresión de en términos de formación permanente en ejercicio. Queremos apuntar muy fuertemente a la formación de los equipos de conducción, incluyendo supervisores, ¿no? Porque además
hemos descubierto que hay muy pocos supervisores en el país. Muchos dirán, ¿y para qué los queremos? Así como están no nos sirven para nada. En muchos casos es verdad, pero no siempre es así. Y verdaderamente hacen mucha falta como asesores pedagógicos e institucionales. Los necesitamos. Claro, han quedado muy anclados a su papel de contraloría de las políticas tecnocráticas de los 90, porque además persisten, ¿no?, en los ministerios esas capas geológicas de funcionarios formados por el Banco Mundial y compañía. Eso está, es con eso. Pero necesitamos nosotros también formar supervisores, y creo que estos procesos de formación permanente en ejercicio nos van a permitir avanzar. Pero tenemos también que poder pensar y poder transgredir todo lo que haya que transgredir, porque si no tenemos los tiempos pagos, los tenemos que inventar en las escuelas, transgrediendo. Nunca se avanza sin transgredir, hay que transgredir lo instituido para construir lo instituyente, no hay modo de que sea de otra manera, para poder constituir comunidades de aprendizaje en un sentido complejo, ¿no? Si nosotros no podemos avanzar, particularmente en la escuela secundaria, de la segmentación, de los espacios curriculares y la falta de integración a través de proyectos, a los chicos les interesan muchísimas cosas. No es verdad que a los chicos no les interesa nada. Nosotros tenemos que conectarnos, por supuesto, con las cosas que les interesan a los chicos, porque tienen que ver con la vida y con el futuro, y no tanto con el pasado. Por eso a los chicos les interesa mucho el arte, les interesa mucho la comunicación, les interesan mucho los derechos humanos, les interesa mucho todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y su cuidado, la sustentabilidad ambiental. Miren, en todo eso que he nombrado tenemos un diseño curricular que da para años y años y años de trabajo integrado y pensado en una forma muy dialógica. La escuela tiene que ser el lugar de la palabra hablada en primer lugar y desde el jardín maternal, y la palabra escrita luego. Tenemos que hablar mucho menos nosotros, y de paso estaremos menos expuestas a las enfermedades de las cuerdas vocales, y hablar mucho más nuestros niños, desde los más chiquititos. Bueno, las jardineras saben, ¿no?, la delicia que es hablar con los nenes chiquitos. Después se empieza a poner cada vez más complicado. Pero hablar, que hablen mucho, que organicemos debates, que generemos publicaciones, que tengamos radios, muchas radios, que hagamos encuentros de radios. Lo que ustedes hacen, porque no estamos inventando el agua tibia, lo que hacen, pero esto que se hace, poder extenderlo, poder valorarlo, poder nosotros ponerlo en valor y saber que todas estas cuestiones son antídotos, son anticuerpos que nos van a preparar para mejorar nuestras intervenciones en relación a situaciones de conflictiva grave. Porque no son todas graves las situaciones de conflicto. Algunas se podrían resolver muy sencillamente, pero a veces los adultos hacemos intervenciones iatrogénicas, o sea que agravan la situación en lugar de mejorarla. Entonces en esto tenemos que trabajar mucho en acuerdos institucionales de intervención. Ha sido tan insistente nuestra prédica y nuestra reclama que tenemos ahora algunas provincias que han sacado guías de orientación que son buenas. Y la guía de orientación que ha sacado el Ministerio de Nación es buena. Nosotros tenemos que decir que, por supuesto, le agregaríamos una cosa, le sacaríamos esto, veríamos de qué vuelta darle a aquello otro, pero son buenas y también tienen que ver con la correlación de fuerzas que ha producido nuestra lucha. Porque hace algunos años no existían estas guías y era una demanda nuestra de tener orientaciones, porque muchas veces en la soledad se cometían errores de intervención que luego hacían más difícil atender las cuestiones. Nosotros hemos tenido el caso extremo del país, ¿no?, que fue el caso de Carmen de Patagones. Caso único que por supuesto rápidamente los medios invitaron a hacer serie. El primer, ¿no?,
invitando a ver cuándo llega el segundo y el tercero y el cuarto, y no, y fue el primero. Creemos nosotros que, a pesar de todo esto que ha sucedido, que es muy devastador todo lo sucedido durante la dictadura militar y todos los años de políticas neoliberales, y que falta mucho para recomponer ese tejido social y ese lazo social, hay algunas cuestiones de lazo que empiezan tímidamente a avanzar y sobre las cuales nos tenemos que agarrar con mucha fuerza para poder avanzar. Nosotros no hemos tenido otro caso como Carmen de Patagones, porque a pesar de que ha habido situaciones en donde ha habido un estudiante que mate a otro, es en otra situación totalmente diferente de Patagones, que la querían inscribir en la serie Yankee, ¿no? En cómo cada tanto algún loco se sube a una terraza de una escuela y mata un montón de gente, de un edificio, etcétera. Es otra cosa, ¿no? Las cuestiones que han sucedido graves, nadie le quiere restar gravedad, cuestiones que reflejan además la pérdida de la simetría de la relación entre adultos y niños. Y no digo entre docentes y estudiantes, digo entre adultos y niños, porque esto se verifica primero en las familias. Las familias, sea cual sea la configuración que tengan hoy las familias, que son muy diversas. Y luego en la escuela, ¿no? Nos faltan adultos en este sentido. ¿Qué distingue un adulto de un adolescente? Porque es más fácil decir de un niño, ¿no? ¿Qué distingue un adulto de un adolescente? Dos cosas. Poder elegir, independientemente de si es alcanzable o no alcanzable lo que se eligió en el corto plazo, poder elegir, y la responsabilidad sobre los actos. Que ninguna de esas dos cosas tienen nuestros niños y nuestros adolescentes. Por eso, adultos significativos plantados escuchando, aunque no puedan resolver, el intento hace marca. El intento hace marca en el niño y en el adolescente. Y aunque no hayamos podido conseguir que el abusador, en caso de un golpeador en la familia o un abusador sexual, vaya preso, esa niña, ese niño escuchado y acompañado con una escucha atenta, amorosa, no va a ser el mismo niño que no fue escuchado. Nosotros a veces no nos damos cuenta el valor que tiene nuestra escucha y el valor que tiene el estar ahí, la pedagogía de la presencia. Es sobre esto que queremos hablar hoy, es sobre esto que ustedes mismos van a presentar experiencias que han hecho muy valiosas, algunas pocas, hay muchísimas más que continuaremos relevando, y sobre esto que vayamos diseñando juntos modos de intervención que nos permitan estar en las escuelas juntos, enseñando, aprendiendo, construyendo un futuro mejor para nuestros chicos, para nosotros, para nuestra patria. Muchas gracias.